Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, lindas Huamanguinas. Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, queridos amigos. Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. Pero amayaquispa hasta el amanecer. Pero amaguajas, pero amayaquispa hasta el amanecer. Quisiera tener molino, molino de cal y piedra, una semilla chachachinaipa, semilla cachuchinaipa. Quisiera tener molino, molino de cal y piedra, una tenampa, semilla chachachinaipa, semilla chachachinaipa. Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural, desde Huamanga, Ayacucho para el mundo. Me acompaña Juan José Gaitán Tenorio, Gaitancito. Maestrito, un placer, un gusto tenerte en el programa. Igualmente, maestro, es un gusto estar en el programa y a la vez agradecer pues a mi gran amigo Edwincito, gracias de verdad por este... Productor, Edwin Farfán. El productor, mi gran amigo, gracias de verdad por esta oportunidad que se nos da a la mayoría de todos los artistas, ¿no? Que Ayacucho tiene. Agradecer a su persona, ¿verdad? Agradecer a todos los amigos que le apoyan en este Esta es tu proyecto. casa, este programa. Pero tú sabes que Edwin está celoso. No puede estar sentado acá. Ah, ya, caramba. Como vamos almorzando, no vamos a saborear. Dice que estaba celoso de gente que le quitaba una de sus amigas. Claro que sí, claro que sí. Tú naces en Ayacucho. Sí, yo soy nacido aquí en mi tierra natal, Huamanga. Huamanga. Huamanga, cuna de cantautores, cuna de músicos. Cuna de poetas, músicos, pues así es. Cultura, ¿no? Cultura. Nací acá en esta hermosa tierra de Huamanga. Nací un 19 de abril de 1987, ¿no? Y teniendo a mis padres, a mi padre patriarca de la familia, Constantino Gaitán Ruiz. Gaitán Ruiz. Y mi madre Soledad Tenorio Taco, ¿no? Para mí son los impulsores de pues, aquí, ¿no? Difundiendo nuestra música, nuestra música escuchar. Agradecer bastante que mi papá ya se encuentra lo de Diosito, pero en vida lo tengo mi madrecita, ¿no? Soledad Tenorio Taco. Agradecer bastante, de verdad, a mis padres, de donde yo vengo y donde estoy. ¿Tus hermanos Gaitán Castro? Sí, Diosdado, Diosdado Rodolfo y Carlos Gaitán Castro son hermanos nuestros, hermanos de padre, ¿no? Son nuestros hermanos mayores, nosotros somos los que seguimos a los hermanos y aparte de eso estamos también pues, siguiendo los mismos pasos de los hermanos, ¿no? De Diosdado, Rodolfo, Carlitos. Sí, es por eso que yo también estoy incluido en lo que es la música ayacuchana, ¿no? Estoy difundiendo de lo nuestro. Claro, un proyecto que claro que sí. De una buena cuna, pues. Sí, maestro, lo que vamos a agradecer de verdad, pues, un poquito nervioso. Normal, hermano. Mira, con todo esto que hay acá se te van a ir los nervios. Sí. ¿Qué nos puedes regalar? Bueno, un temita... Gaitancito, cuéntanos. Hay un temita muy lindo que siempre me ha gustado, de verdad, escucharlo y a la vez interpretarlo, ¿no? Un tema que lo estoy grabando... ¿Tu composición? No, es un tema ya conocido, ¿no? Un temita muy lindo, un tema huamanguino nuestro. El tema lo estoy grabando ya en la capital, en la dirección musical del maestro Ronald Contreras, y, ¿no? Con una banda
Rey Gómez, en una dirección. Esta temita que dice plegarias, ahí vamos a dedicar. Plegarias. Pregunta al viento de dónde viene, tal vez en su caminar haya encontrado a una madre llorosa y triste, buscando entre los sitios carihuahuanta, temblando como las hojas envueltas en llanto. Surgen mis rayos, tronando sordos, rompiendo en mil pedazos gotas de sangre, rompiendo cristales, frías brujas, teñida de sangre india por su justicia, envuelta en su huifala de lucha humilde. Ya nada queda, todo es silencio, hasta los bellos recuerdos se ausentaron. Solo se sienten quejidos tristes de aquellos que padecieron luchando solos, cargando Golgota arriba su taquiambiga. ¿Estudias en el Colegio Mariscal Cáceres? Sí, estudié en el Colegio Mariscal Cáceres, es mi primaria y secundaria, ¿no? Colegio completo, y estuve también pues estudiando en la universidad. Dejé la universidad por dedicarme más a la música. ¿Qué estudiaste en la universidad? Contabilidad. Dejé a medias, me dediqué más a lo que sé hacer, ¿no? Me encanta, ¿no? ¿Y la contabilidad, no? También, pero he dado más oportunidad a lo que es... ¿El activo lo haces igual al pasivo con música? Sí, pero es como dicen, ¿no? De los grandes, una de los grandes intérpretes de la música guayacurana, la señora Julia Yáñez, ¿no? La hermana Sila. Sí, recomendación, como dice Gaitancito, si sigues este mundo de la música, primero es, primero es la música o primero es pues, tu estudio, ¿no? Y de verdad tienes razón, porque hay que dedicarse, hay que dar tiempo a lo que es pues, ¿no? El arte, la música, no es solamente grabar y... No, pues no. La música es como una profesión para mí, ¿no? Y me he dedicado más a la música. Dentro de eso quisiera terminar el álbum que yo estoy haciendo, álbum discográfico, y de ahí continuar con lo que es mi estudio, ¿no? Pero vas a estudiar música. Sí, dedicarme a lo que es pues, ¿no? De César a César, ¿no? Lo que es la música. Acá en Ayacucho estoy haciendo una propuesta para que la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga cuente con su Facultad de Música y Artes, porque es necesario una tierra de música, una tierra de artistas. Claro, sí, usted tiene razón, porque he visto yo también en la capital, por ejemplo, de San Marcos, la Universidad de San Marcos tiene pues, una escuela de música. Claro. Y sería bueno que se implante acá una escuela, ¿no? Escuela de música, y especialmente pues, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Sería bueno, ¿no? Esa parte. Porque si no tienes la posibilidad de estudiar a Lima, eso no estudias. Claro. Debería, ¿no? Debería. Tiene. Y es pero para nosotros, especialmente los ayacuchanos, cuna de músicos, debería haber, ¿no? Es Claro. para nosotros Dime, ¿y la guitarra por dónde te viene? ¿Por tus hermanos? ¿Por Diosdado? ¿Por Rodolfo? Bueno, te comento que la guitarra ya viene después, ¿no? De que yo empecé a cantar desde los 12 años. De los 12 ya cantabas. Sí, empecé yo a cantar desde el colegio, y dentro de eso pues representando también a lo que es nuestra Huamanga, ¿no? Okay. Ganando concursos, buscando nuevos valores, siempre organiza pues la región. Sí. Gané el primer puesto acá en Huamanga, y en lo que es en la región, o sea que es por ahora gané el segundo puesto, de lo cual desde ese momento yo nuevamente impulso nuestra música con más fuerza, ¿no? Y por eso que yo empiezo a
dedicarme a tocar la guitarra, ¿no? Gracias a un amigo que me enseñó a tocar la guitarra. ¿Quién fue? ¿Tu maestro? Sí, un maestro que nos está viendo, creo, Miguelito Peña, Ah, Miguel Peña. compositor, un buen músico. Agradecer bastante a Claro. esa enseñanza de tocar la guitarra, agradecer bastante a él, y es desde ese momento que yo me impulso más a la guitarra y al canto. Ok. ¿Qué nos puedes dedicar, Gaitancito? A ver, un temita, algo nuestro. Algo nuestro, ¿no? Con este temita te comento, nuestro, que gané el primer puesto acá en Huamanga, representando a nuestra tierra Huamanga, ¿no? El segundo puesto en Cora Cora. Un tema titulado Mi destino marinero de Mi destino marinero. el gran Ángel de Diana Orena. Ok. Ya está rayando la aurora. Al fin tú comprendes, corazón. Este es mi destino. Mi destino marinero. Otra vez la soledad va conmigo de la mano. Otra vez solo recuerdos, otra vez noches en velas. Pero juré de volver. Tú comprendes, corazón, mi destino marinero. Piénsame mucho, te ruego, el tiempo será muy corto. Tú comprendes, corazón, mi destino marinero. Caminos que voy dejando, romances que van quedando. Cansado de andar errante, me entrego en otros brazos. Ha pasado tanto tiempo y no sé nada de ti. Este corazón no puede vivir lejos de tu pecho. Juro no soy buen amante, de despedida ni adiós, pero mi fe, mi esperanza, la vida yo te entregué. Pregúntale a las estrellas, compañera de mis noches. Pregúntale pues al vino, testigo de mis quebrantos. Son solo sueños fugaces, porque llegada la aurora tengo que partir tan pronto, mi destino marinero. Piénsame mucho, te ruego, el tiempo será muy corto. Tú comprendes, corazón, mi destino marinero. Abrázame, corazón, no quiero ser más errante. Abrázame, corazón, quiero morir en tus brazos. Abrázame, corazón, no quiero ser más errante. Abrázame, corazón, quiero morir en tus brazos. Gaitancito. ¿Qué proyectos, don José? Bueno, dentro del mundo musical, el proyecto que es mío es grabar primeramente mi disco, ¿Tu álbum? mi álbum gráfico, y grabar lo que es pues, el videoclip, ¿no? Un videoclip. Sí, un videoclip y promocionar. Promocionar con fuerza en todas las redes, pues, ¿no? Claro, claro. Todo artista anhela que su música se escuche en la Lógico, radio, lógico. emisoras, ¿no? Ese es un proyecto que yo quisiera que se impulse. Ok. Dime, para información, los amigos que nos están viendo en el Perú y en el mundo, ¿en qué Facebook te ubica? ¿Con qué nombre? Bueno, en las redes me encuentran como, en el Facebook me encuentran como Juan José Gaitán Tenorio. Y en el YouTube me encuentran como Gaitancito, ¿no? Más conocido, ¿no?
Gaitancito. seudónimo que me han puesto desde pequeño, Gaitancito. Me encuentran en las redes, en YouTube, ahí lo van a encontrar los 3 temas que ya se ha terminado de grabar. Un temita, un estilo salay, y un estilo, una tunantada, y también un estilo de Vilcanchos, la zona, la zona del sur, ¿no? Correcto. Un carnaval de Vilcanchito. Correcto. No encuentran esos temitas en las redes. O sea, Juan José Gaitán Tenorio te encuentran en Facebook. Claro, también en fanpage también pueden encontrar con lo mismo, ¿no? Con José Gaitán. Sí. Ahí está toda tu Sí, trayectoria, está tus toda la canciones trayectoria, y todo. canciones, sí. Perfecto. Juan José, un gran gusto, un placer haberte tenido en el programa y siempre las puertas abiertas del mismo. Igualmente, agradecer al programa y a su persona, finalmente, y también pues a mi gran amigo Luisito, gracias de verdad, al productor, ¿no? Mi gran amigo, el único que se parece a Rodolfo, mi hermano Rodolfo. Ah, no te quiero, ¿se parece a Rodolfo? Sí. No, Ya yo sabes no por le dónde, veo ya sabes nada. por dónde. Ay, ay. Esa es otra cosa. Claro. ¿Por qué nos despedimos, maestrito? ¿Qué bueno. nos regalas? Creo que un Para torincito. almorzar esto, porque Claro, mira, pues. un torincito, está bien. Vámonos con un torincito. Voy a llamarle personalizando, hagámosle. No, no, cuidado con esos cachos. El que tira, 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 y el que no tira se retira. El que tira, 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 y el que no tira se retira. Cantamos a ver, Luisito. Salvia y salvia, pampa salvia, salvia y salvia, pampa salvia, tula tula chaupipi, sasatalina, taya taya chaupipi, sasamascasa. Y cantamos ahí. Es mi toro maldecido, may pirang karhanki. Es mi toro maldecido, may pirang karhanki. Waihu maskas, pagpanatalina. Waihu maskas, pagpanatalina. Wakayay wakab, turoyay toro. Wakayay wakab, turoyay toro. Y cantamos ahí. Adiós juventud, vida pasajera. Adiós juventud, vida pasajera. De tanto floreces, te vas marchitando. De tanto floreces, te vas marchitando. Gaitancito. Volvemos luego de unos segundos. Gracias.